Muy buenos días, Dios los bendiga allá en casa. Y miren, hoy el Señor también nos quiere bendecir grandemente. Y el Señor es un Dios de actualidades, no es un Dios que pasa de moda, su palabra no pasa de moda. Él está muy al tanto de cada una de las situaciones que nosotros vamos viviendo día a día. Así que Él está tan pendiente que quiere hacérnoslo saber para que nosotros también no tengamos la más mínima duda acerca de lo maravilloso que es Dios y que Dios nos sigue amando y que Dios nos va a seguir bendiciendo a pesar de circunstancias adversas que estamos viviendo. Así que para ello voy a pedirles que retrocedamos en el tiempo, vayamos unos poquitos, 2600 años atrás, a esa región geográfica tan maravillosa que se llama actualmente Israel, que en ese tiempo se llamaba Judea, y vamos a ver qué es lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, un profeta, conocido también como profeta filósofo, por la forma de escribir, por la forma de utilizar la pluma para escribir la palabra de Dios, y que se llamó Habacuc. Así que busquen en su Biblia el libro de Habacuc. Si se le dificulta mucho, busque el índice al principio y rápidamente lo va a remitir a la página exacta de su Biblia. Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Decimos amén? Dice así la palabra de Dios: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos remontas a 2600 años antes, pero pareciera ser que hoy es el clamor de muchos corazones, de muchos hijos tuyos, que también, Señor, necesitamos respuestas, y que necesitamos respuestas pidiéndolas en la forma correcta, como hoy tú, mi Dios, nos los vas a mostrar, nos los vas a enseñar. Gracias por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y porque sabemos una vez más con esta palabra que tú no has perdido el control de nada, sino nosotros lo hemos perdido de ti. Por eso hoy Señor, necesitamos que tú tomes el control de nuestra vida para poder ver lo que ven tus ojos y lo que haces en tu corazón. Te damos gracias, maravilloso Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Así que, si usted lee detenidamente lo que diría el profeta Habacuc hace 2600 años, los estudiosos de la Biblia sitúan el haber realizado este libro coincidente con un hecho del pueblo de Judá, como fue en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor tiene una gran batalla contra el faraón de Egipto, Necao, que eran dos potencias en ese momento, aparte de los asirios que ya habían conquistado las tribus del norte, y vence Nabucodonosor, vence al faraón de Egipto, y esto pues trae consecuencias también sobre Israel, porque Israel pensaba, había hecho cosas de alguna manera, alianza con Egipto, y estaban confiados en que Egipto iba a guerrear contra Babilonia, que estaba siendo cada vez más fuerte. Bueno, para situarlos histórica y geográficamente, estamos en estos tiempos, y el Señor utilizando una vez más a un hombre, a un profeta, para poder dar su palabra. Aquí, fíjense cómo Dios nos crea
y nos crea de diferente manera. Pero cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios para que Él lo use, usando con lo que Él nos creó, nos permite bendecirnos y bendecir a los demás. Aquí vemos a un Habacuc que estaba a la par en el tiempo de otro profeta llamado Jeremías. Y cuando usted lee Jeremías y estudia Jeremías, se da cuenta de por qué le llaman el profeta llorón. Porque era un hombre que vivía apasionadamente todos los hechos que estaban sucediendo en Judea, en Jerusalén, y cómo el pueblo de Dios se perdía cada día más. Pero aquí hay una diferencia. Mientras Jeremías esboza a través de su libro su preocupación para que el pueblo de Dios se arrepintiese y no sufriese el embate de la conquista por parte de los babilonios en este caso, este profeta llamado Habacuc, no digo que no estuviera preocupado por el arrepentimiento, estaba preocupado por lo que muchos actualmente seguramente están o estamos preocupados en cuanto a ver cómo, como lo describe él, aumentaba la violencia, aumentaba la inseguridad, la injusticia era a la luz del día, no respetando para nada la ley divina, sino al contrario, abundando más en ir en contra de la ley divina, creando leyes, creando dogmas, creando costumbres, creando normas que iban precisamente en contra de la voluntad de Dios. Y aquel profeta Habacuc estaba tremendamente pasmado delante de Dios, y entonces él decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mientras que Jeremías decía, que se arrepiente el pueblo de Dios, que se arrepienta tu pueblo, Señor, él decía, Dios, ¿por qué no estás actuando? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted ha llegado a pensar alguna vez eso? Usted está viendo a diario, usted ve los noticieros, y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué se está permitiendo eso? ¿Por qué hay tanto desorden? Yo ni estoy diciendo que unos tengan razón y otros no tengan la razón, porque sería profundizar lo cual no he hecho. Pero lo que sí sé es que hay actos a la vista de todo que significan gran violencia, y eso habla de un gran desastre en los corazones de quienes están ejecutando esa violencia, y cada vez es más. Y vemos leyes que van en contra de la voluntad de Dios y que cada vez se están aprobando más. En fin, como les decía cuando empezamos, pareciera ser que esto lo escribieron ayer. O más rápido, pareciera que esto lo escribieron hoy por la mañana, después de ver algunas noticias en la televisión o en el radio. Así que el Señor no crea que se va a enojar porque nosotros tengamos una duda razonable. El profeta Habacuc tenía esa duda y estaba renuente a aceptar que Dios estuviese permitiendo algo tan horrendo y que a la vista de él estuvieran sucediendo todas estas cosas. Ese es el panorama que prevalecía en ese instante: la destrucción, la violencia, la falta de consideración por las leyes divinas, todo esto floreciendo sin que nada ni nadie restringiera esta acción. ¿Les suena algo parecido esta situación? ¿Sí? ¿Les parece algo muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país o en el mundo entero? Yo creo que sí. Entonces, para esto se presentan dos conflictos en el corazón y en la mente de Habacuc que se los va a externar a Dios, y nosotros vamos a conocerlos y vamos a ver cómo en Habacuc, no pierda Habacuc, no nos vamos a salir de ahí más que en una porción bíblica que yo se los voy a decir. Habacuc capítulo 1, pero ahora váyase al versículo 12. Si estamos viviendo tan horrendas cosas, el Señor nos va a decir qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos actuar
delante de Dios y delante de todos los hombres. Es siempre la enseñanza que Dios nos deja. Dice el capítulo 1, versículo 12 de Habacuc: no eres tú, le está hablando a Dios, el profeta le está hablando a Dios, y le está diciendo: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Fíjense las palabras del profeta, no está ofendiendo a Dios, no le está reclamando en forma irreverente. Él está diciendo: tú eres desde el principio santo. ¿Acaso no eres santo? Sí, yo lo sé que sí. Dice: no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Si usted lee con detenimiento la pregunta que está haciendo, se está refiriendo a Dios primeramente en forma reverente, en forma respetuosa a Dios, y le está diciendo: yo reconozco y sigo reconociendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios santo, que tú no puedes estar viendo la injusticia que se está cometiendo en estos momentos con tu pueblo. Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué se está permitiendo todo esto? Y entonces Dios da una respuesta, y en el versículo 5, la queja de este Habacuc se resume en el versículo 2 que acabamos de leer hace un momento. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Como les digo, ¿cuántas veces, tal vez durante meses o años, hemos estado haciendo esta pregunta? Y pareciera ser que el Señor no escucha, pareciera ser que el Señor no responde, pareciera ser que esto está fuera de control. Y eso, a menos que tengas el conocimiento correcto y a tiempo de la palabra de Dios, entonces tendrás una fe firme en el Señor y te dirigirás a Él con toda reverencia y en todo momento. Que nada te va a confundir y nada te va a hacer pensar lo contrario a lo que es Dios. ¿Decimos amén? Habacuc estaba en tremendo problema. Ya él conocía y había visto un poco lo que había sucedido con las 10 tribus del norte. Habían sido conquistados por los asirios y por medio de un general que también era de ascendencia caldea, es decir, de los de Babilonia. Ahora veía la amenaza de otro caldeo, de otro babilonio, sobre Judea, sobre Jerusalén, y también estaba preocupado por la situación, pero bajo la óptica que él estaba viendo como hombre de Dios. Y la óptica de él era: Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué estás permitiendo esto? Yo sé, yo creo en ti, que eres un Dios santo, que no puedes ver tanta injusticia. ¿Cuál es la razón por la que está sucediéndose esto? Y entonces el Señor responde en el versículo 5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará.
Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿De quién estaba hablando? De los babilonios. Le estaba dando una respuesta a Habacuc. Le estaba diciendo, mira, entre todas las naciones voy a escoger a gente cruel. Gente que va a venir y va a arrasar con todo. No va a venir en mi nombre, obviamente, van a venir en nombre de su Dios. Y van a agarrar cautivos, los van a tomar. Y van a avergonzar a los reyes por mí permitidos en mi pueblo. Y a sus príncipes. Y van a hacer escarnio de todos ellos, los van a matar a algunos. Los van a deshonrar. Entonces, imagínense, al estar escuchando esto, Habacuc, como lo dijo el Señor, mira, no te la vas a acabar, no lo vas a poder creer lo que viene, pero esto tiene que suceder así. Lo que daba a entender el Señor es que todos los impíos de Jerusalén iban a estar sojuzgados, ya no bajo el Dios de dioses que es nuestro Señor, porque ellos lo habían desechado, sino que iban a estar sojuzgados bajo una nación impía, gentil, y que tenían otro Dios para avergonzarlos a ellos y para que pudieran ver toda su iniquidad y todo su pecado y todo lo que ellos estaban cometiendo. Entonces hasta ahí dices, bueno, tú vas a traer a gente más mala para que acabe con los malos de este país. Tú vas a traer a gente más mala, más corrupta, para acabar con los corruptos de este país. ¿Se ubica tantito? Tú vas a traer, Dios, entonces gente más mala, y Dios te responde hoy, no la voy a traer. ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo en un país que ha sido idólatra durante tantos siglos, pero que gracias a mi Espíritu Santo cada día se convierte más por la obra, por la fe y por la reverencia de corazones que como ustedes, iglesia, está llevando el Evangelio con valor a toda criatura del mundo? ¿Decimos amén? Porque hay mucha gente todavía que sigue siendo idólatra, que sigue estando engañada y que no tiene temor de Dios. Cristianos, que se dicen cristianos, piratas, y no del Caribe, piratas de aquí, gente que camina en un día acá y otro día acá. Ahora, yo los estoy condenando, no, líbreme el Señor. Lo que pasa es que el no tener a Jesús en tu corazón, que no vivir a Dios en tu vida, conocer a Dios, disfrutar de Dios, así resumido te puedo decir, no es vida. Y así el mismo sentir de Cristo te lo hace sentir a ti por las almas que en este momento no tienen a Jesús en su corazón, viviendo en su corazón y viviendo Jesús a través de sus corazones. Así que la realidad, 2600 años después, dices, esto se parece mucho. Está sucediendo. ¿Dios nos está respondiendo? Yo digo que sí. Y también nos plantea la misma confusión y duda que pudo haber en la mente y en el corazón de Habacuc. Y dice, ok, está bien, se va a acabar con toda esa corrupción, se va a acabar con todos los malos, pero ¿qué va a pasar si otros más malos quedan al frente? Y están repercutiendo también en los justos. ¿Es justa la pregunta? Sí. ¿Elevó el grado de dificultad la pregunta? Sí. Y solamente Dios la podría contestar. Así que el primer problema dices, bueno, lo veo resuelto. Otros más malos van a acabar con los malos, pero esos más malos van a quedar al frente. No tienen reverencia ni temor por ti. Ellos traen otros dioses, ellos traen otra idolatría y la van a querer imponer ahora entre nosotros, que somos los justos, los que quedamos. Entonces, Señor, ¿qué respuesta me das a eso? ¿Se va fijando qué interesante es esa conversación entre Dios y Habacuc? Y dice, en el capítulo 2, en el versículo 2, empieza la respuesta
de parte de Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, versículo clave para todo cristiano, por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué quiere decir con esto el Señor en su respuesta? Nos está pidiendo algo también a nosotros. Los justos deben de permanecer fieles a Dios, creyéndole al Señor permanentemente, teniendo comunión con Dios permanentemente, porque eso les va a permitir la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos y les va a dar la capacidad de creer en cada una de sus promesas. Eso es lo que nos lleva a una vida en fe, y por fe vivimos, no por vista. Decimos amén. De tal manera que si estamos viendo las cosas terribles que están sucediendo y que nos han sucedido y que ya nos afectaron, algunos pensaron: a mí no me toca. Ya les tocó, desgraciadamente ya les tocó. Ya vivieron lo que es estar con miedo, ya vivieron lo que es estar angustiado. Ya vivimos muchas cosas. Quienes no lo han tocado, bendito sea Dios, pero no espere a que le toque, porque esto, como se los he dicho y lo dice el Señor, esto va en serio. Esto no respeta, el diablo no respeta, el malvado no respeta, y Dios nos está hablando. Ya había malos, ahora hay más malos, pero quiero ver quiénes son los justos, quiero ver quiénes son los que confían en mí. Quiero ver quiénes son los que verdaderamente me quieren amar a mí, porque ¿saben qué? El reino de los cielos no es un tianguis, el reino de los cielos no es mercado, el reino de los cielos no es promoción, el reino de los cielos es el reino de Dios. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! El reino de Dios, desgraciadamente, se ha malbaratado por mucha gente irreverente, porque no quieren concebir el aprecio que esto tiene. Creen que es cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Esto requiere mucho más de nuestras fuerzas. Requiere del mismo Espíritu Santo de Dios, y Dios se está encargando de darse a conocer. Y nosotros, los corazones, los que estamos aquí en este mundo, estamos escuchando, estamos recibiendo y estamos observando, y nosotros mismos estamos decidiendo vivir una vida en Cristo o vivir una vida fuera de Cristo. Entender que el reino de los cielos es algo maravilloso, que ya lo ganó Cristo para nosotros, es verdad, pero que también depende de que tú quieras entregarle tu voluntad, tu corazón a ese Señor de señores, y que vivas una realidad en tu vida. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo lleno de problemas, y que cada día aumentan más, y el Señor lo dijo y lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Nos dice: van a tener aflicciones. ¿Qué entienden por van a tener aflicciones? Van a tener aflicciones. No dice posiblemente, dice van a tener aflicciones. Buenos o malos, gordos, flacos, altos, chaparros, como sea, todos vamos a tener aflicciones, grandes, pequeñas, medianas, no lo sé, pero vamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en medio de este mundo. Estamos viendo un gran ejemplo con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Aflicciones al por mayor y cada vez peor. Y había un justo que era Habacuc, un profeta, reverente a Dios, temeroso de Dios, que le hacía estos cuestionamientos. Y Señor, ¿por qué está sucediendo? Ya le dio la primera respuesta y viene la segunda respuesta, su segundo planteamiento, pero va a aumentar todavía más el mal. Entonces, ¿qué va a pasar? El justo por la fe vivirá.
Eso es lo que tiene que entender todo creyente. Confiar en Dios y no dejar de confiar en Él. No es venir el domingo un ratito y sentirse bien lleno de Dios y sentirse muy bien y salir y olvidarse qué sucedió en tu vida entre estas cuatro paredes. No, es llevarte todo eso todo el día y todos los días de tu vida, porque no sabes qué va a pasar allá afuera, no sabes qué va a pasar el día de mañana, no sabes cómo te va a afectar todo lo que está sucediendo en el mundo. Y tenemos que tomar otra postura muy diferente, que solamente estamos criticando, juzgando y hasta haciendo escarnio a través de los medios electrónicos y también participando con las burlas que hacen de nuestros gobernantes. Hermanos, eso no es ser buen ciudadano de Dios. Se los digo con todo respeto. Con eso no logramos nada. Eso no es la postura de Dios, ni Dios actúa de esa manera. Porque también toda esa gente tiene una oportunidad, igual que tú, igual que yo. No somos nadie para juzgar y condenar, solamente Dios. Y si Él los tiene aquí, es por algo. Y todo ser viviente en este mundo tiene una oportunidad. Nosotros no podemos ni debemos ser esa piedra de tropiezo, ni estar llevando mal la palabra de Dios a la demás gente. Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Usted ve un embajador en otro país y cuando observan a ese embajador dicen, el país de ese embajador es como es el embajador. ¿Cierto? De alguna manera para eso sirve un embajador en otro país. ¿Qué dirán de Cristo cuando nos ven a nosotros? Si somos sus embajadores. Hablando de lo que acabo de decirles, Cristo es criticón, Cristo se burla de la gente. Cristo en lugar de ayudar los sume más. Cristo se mofa de toda la imperfección que Él creó, etcétera, etcétera, etcétera y más, etcétera. Aprendamos de la palabra de Dios. Ya no absorba lo que el mundo le quiere enseñar. No deje transformarse por el mundo, deje transformarse por Cristo. Y esta es una oportunidad de hacerlo. Habacuc, en su nombre, que era transformado por el poder de Dios. Y en ese poder, con ese corazón, es como él hablaba y Dios lo permitió escribir aquí, es su palabra. Ante esos dos conflictos que se presentaban hace 2600 años, que son los mismos conflictos que se nos presentan, el Señor ya dio respuesta, pero quiero saber, o queremos saber, qué es lo que debemos hacer hoy, qué es la actitud, cuál es la actitud que debemos adoptar delante de Dios y delante de los hombres ante toda esta situación, para no andar haciendo lo incorrecto, para no andar haciendo cosas que no me bendicen, que no me causan un bien a mi vida. Y sí me pueden ocasionar un mal si no hago lo correcto. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante no solamente escucharla, leerla, sino meditarla, dedicarle tiempo a Dios para poder entender qué quiere Dios decirnos, para nosotros aplicarlo a nuestra vida. ¿Decimos amén? Así que vamos a ver cómo actúa esa bendita palabra, o cómo debemos actuar nosotros a través de todos los días, para que entonces todo lo que Dios tiene planeado se pueda ver cristalizado a través de nuestras vidas. Si nosotros vamos a ser inspirados en la fe por la fidelidad que vamos a tener hacia Dios, recuerden que Dios no es injusto, Dios es un Dios justo, y que así como permite algunas cosas, Él mismo también las controla. Lo que Dios permite, Dios también lo controla. Dios no tiene nada fuera de control en el universo. La mente humana así lo piensa porque ha sido engañada, pero Dios no tiene nada fuera de control. El justo, si conservas su justicia en Cristo Jesús, seguirá siendo justo por toda la eternidad. ¿Y eso qué quiere decir? Una victoria eterna. Por lo tanto, ya no estamos mediante qué va a pasar, o desesperanza, o ansiedad, o tristeza, o el temor a la derrota. No, el justo vive con la certeza de esa salvación, con la certeza de esa justicia impartida en su vida, y por lo tanto con la certeza de que Cristo lo tiene aquí y por toda la eternidad en medio de su corazón. Así que veamos qué es lo primero que debemos hacer en relación con esta situación. Ahí mismo en Habacuc vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2.
Y dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a qué, a mi queja. ¿Se vale quejarse? Sí. Es un profeta de Dios y dice él claramente: voy a tener esta actitud porque también he de responder tocante a mi queja de acuerdo a lo que me diga Dios. Pero aquí el primer punto que quiero tocar con ustedes es: ¿se vale quejar? Sí, pero hay formas de quejarse. Y dice un dicho y dice bien: la duda ofende. ¿Usted ha dicho algo a alguien y le ha dicho ¿de veras? ¿Le ha ofendido? Sí. Vienen dormidos ahora. Dense una cachetada. La duda ofende. Cuando tú estás seguro de algo, tú le dices a alguien: oye, es esto, y te dicen: no creo. La duda ofende. Esa es una forma de quejarse incorrecta. Es una forma de quejarse irreverente ante Dios. Pero hay la forma de quejarse correctamente a Dios, y es la forma que nos muestra Habacuc, cuando su queja no tiene duda con respecto a Dios, sino su queja la fundamenta en su fe, en lo que cree de Dios. Decimos amén. Por eso él, en su lenguaje y en su redacción de este libro, dice que es que yo desde el principio te concibo como un Dios santo. Tú no puedes ver la injusticia, tú no puedes estar dejando pasar las cosas de esa manera sin hacer nada. Eso es lo que yo creo. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno, eres un Dios que bendice a sus hijos, que guarda a sus hijos. Entonces no hay duda en cuanto a eso. Pero sí salta la pregunta dentro de mi corazón, muy válida, de saber qué es lo que está pasando y también qué es lo que debo de hacer. ¿Decimos amén? Entonces, la conducta descrita en este primer versículo nos dice cuál debe ser la conducta de nosotros frente a Dios cuando tenemos alguna queja, alguna pregunta delante de Él. Porque Él nos dice cómo después de esa acción Él va a tener que responder. Y le está pidiendo a Dios con todo respeto: tengo una duda, tengo una queja, tengo una pregunta para ti, pero la voy a hacer no pensando que tú seas malo, que tú seas alguien injusto, alguien que ya cambió. No, por lo que sé de ti, y que eso nadie me lo ha hecho cambiar ese concepto, es que yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Vamos entendiendo? Es lo mismo que todos nosotros lo vamos a hacer a partir de hoy, porque a todos nosotros sí nos toca algo de lo que estamos viviendo en todo nuestro país. Y entonces sí, lo que hagamos o lo que no hagamos, lo que digamos o lo que no digamos, va a ser de acuerdo a Dios. Y entonces, si Dios nos dice hagan una manifestación, pues la haremos, pero de acuerdo a Dios. Si usted escucha que se vaya encuerado al Zócalo, ese no es Dios. Tampoco. Si dice rompe los vidrios, no es Dios. ¿Me entiende? Hay principios de parte de Dios. Primeramente tengo que estar seguro de quién es Dios para mí, creerlo. Y a pesar de las circunstancias, no pensar como se suele pensar, es que ha de ser Dios. Ocurre un accidente, ocurre algo, fue la voluntad de Dios. ¿Tienen secuestrado al Distrito Federal? Ha de ser Dios. Pues a menos que sea del PRD o de los maestros, pues todavía. Pero no creo que sea así Dios. Entonces, para poder actuar bien como cristianos, necesitamos conocer, de acuerdo a la palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Y Habacuc nos da la primera respuesta. Lo primero que dice: sobre mi guarda estaré. Lo primero que debemos hacer es aguardar. Aguardar tiene que ver con la paciencia.
Y la paciencia no quiere decir quedarte sentado, solamente esperando. Cualquiera se desespera. Aguardar quiere decir, sé lo que eres y sé que lo vas a hacer, pero mientras tanto tengo que hacer lo que debo hacer para cuando llegado el tiempo esté preparado para poderte responder. ¿Decimos amén? No podemos quedarnos solamente sentados. Iglesia, no nos podemos quedar sentados. Ya es tiempo, lo viene diciendo el Señor desde hace muchos domingos. ¿Dónde están los jóvenes que están viendo en los jóvenes a Jesucristo? ¿Dónde están los adultos? Yo voy al principio, no crean que yo soy el santo y ustedes son los malos. Yo voy al frente de todo esto. Pero ¿dónde están? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Están viendo al joven o al adulto quejón? Que se queja de todo, pero se queja de una manera irreverente a Dios. Porque en el fondo del corazón de la persona dice, bueno, pues no es no que cree en Dios, pues no que es Dios todopoderoso, pues no que Dios es bueno, pues no que va a la iglesia los domingos y va al discipulado y los jueves y a la célula familiar y anda por todos lados con la Biblia hablando de Dios, pero yo no veo a Dios, yo veo que se queja de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Esto es para así quitar todas las telarañas que se forman cuando uno no se mueve, para que nosotros respondamos a Dios, porque ¿sabe qué? Le vuelvo a repetir, esta situación sí nos afecta a todos. Acaban de suceder dos cosas en estos últimos 8 días. Una fue amenaza, la otra sí fue, pero por no estar en el momento, esa persona no está muerta y es hermano de una hermana de la iglesia. Y me acababa de decir su papá, no se ha metido con nosotros porque somos conocidos. ¿Quién asevera eso? No le estoy echando miedo, por favor, no me lo tome a mal. Lo que quiero decir es que enciéndase porque esto va en serio. Su vida es muy seria para Dios. Y sí se vale cuestionar a Dios, preguntarle a Dios, pero primeramente asegúrate de que crees en lo correcto, de que le crees a Dios, no que estés dudando de Dios. Insisto mucho este punto. Habacuc no se dirigía a Dios porque estuviera dudando de Dios. Habacuc se dirigía a Dios porque quería saber, bueno, ¿qué me toca a mí? Fíjate que Habacuc no empieza hablando por lo que va a hacer todos los demás profetas o sacerdotes o todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, sino dice, ¿qué voy a hacer yo? Entonces primeramente dice, paciencia. Paciencia, quiero entenderla como no estar solamente quieto sin hacer nada, sino que tengo que hacer lo que tengo que hacer para estarme preparando, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ahí hay una obra que iban a montar ya de unas mujeres y que sale la hermana Chorita, la hermana Pedrita, y dice que ya se iba, estaba alistándose para ir a servir a Dios, y le habla a la pastora, oye Pedrita, mira que teníamos una campaña así, manitas, qué hermosa esa bendición, pero no puedo, es que Dios me llamó, ya me está por decirme a dónde me voy. Y así pasan varias cosas, ¿no? Le dicen que vaya a ayudar, que vaya a servir, pero la hermanita Pedrita estaba esperando que Dios la llamara. Y cuando sucede, dentro de la iglesia, a la que llaman es a otra persona. Y entonces ella se cuestiona, bueno, ¿qué pasó? Si yo estaba segura de que me estaba llamando. Sí, te estaba llamando, pero no me permitiste decirte para qué, y tampoco me permitiste decirte cómo te prepararas para lo que yo quería. Así suele suceder. Nos quedamos con el llamado, pero no hacemos nada durante el proceso. El llamado no llega y ya te convertí en pastor. El llamado no llega y eres maestro. Tienes que pasar por todo un proceso de parte de Dios
para que llegado el tiempo sepas qué hacer. ¿Decimos amén? Así que lo primero es aguardar. Lo segundo, dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Tener firmeza. Y para tener firmeza necesitas tener activa tu fe. Ya prediqué el domingo pasado acerca de la fe activa. Hay que tener activa nuestra fe, creyéndole al Señor por el poder del Espíritu Santo, tener activa nuestra fe para ir creyéndole a Dios. Si le dejamos de creer a Dios, es que hemos dejado de conocer a Dios. La fe cree lo que sabe, no lo que no sabe. Así que si alimentamos nuestra fe con el conocimiento correcto de la palabra de Dios, entonces podemos poner en acción nuestra fe para poder conseguir todas esas grandes promesas del Señor. Después nos dice, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué quiere decir velaré? Quiere decir estar atento al Señor. No es de un ratito, hermano, no es de solamente el domingo, no solamente la reunión que tengas en casa entre semana. Es permanentemente buscar un tiempo para estar delante de Dios, para estar orando, para escudriñar la Escritura. Si no la entiendes, aquí habemos varios que te podemos estar explicando y enseñando. Solamente así es como podemos estar velando de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos va a hablar con su palabra. No nos va a hablar con otra cosa, nos va a hablar con su palabra. Habacuc nos decía, o nos dice, yo velaré para ver lo que ¿qué? Lo que me dirá. ¿Qué te va a decir el Señor? No lo sé. ¿Cuándo te lo va a decir? No lo sé. Puede ser hoy, puede ser dentro de 10 días, como a Jeremías le fue contestando una oración, puede ser durante no sé cuánto tiempo. El Señor es el dueño del tiempo, Él sabrá en qué momento te lo va a decir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos cuando Dios te habla. Y para eso necesitas momentos de comunión con Dios, momentos de escudriñar la Escritura y de ser ungido por el Espíritu Santo para poder entender dentro de tu ser. Y por último dice, y qué de responder tocante a mi queja. Con la respuesta de Dios sabré qué decir con respecto al asunto que me esté ocupando. Si yo estoy aguardando, si yo estoy firme, si yo estoy velando, atento a Dios, entonces llegará el momento en que Dios va a hablar conmigo y me va a decir qué es lo que tengo que hacer, y entonces yo voy a responder. Esa es la mayor certeza de la vida que podemos llegar a tener, cuando sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. No será en el momento que tú quieres. Fíjense que Habacuc en ningún momento le dice, yo quiero que ahorita me digas, es que la situación ya es intransigente, la situación ya no puede esperar más. ¿Tienes alguna situación difícil ahorita en tu vida? ¿Cierto? ¿Nadie tiene situaciones difíciles? Si no, ahorita yo me voy a llorar porque eso tenemos muchas. ¿Tenemos una situación difícil? Varias tal vez. ¿Sí? Y ahorita quisiéramos decirle a Dios, Señor, tú traiga los dedos y ya. Aparece rápido esto. Ese es el sentido humano. Pero Dios tiene otra forma de hacer las cosas. Si tú sigues creyendo en ese Dios en el que yo creo, hay un proceso y hay un tiempo para ti. Dios ya lo tiene concedido para ti. Sabe qué es lo que tú necesitas. Es más, ahorita en este momento, recuérdaselo a Dios, recuérdaselo, entre comillas. Señor, esto es lo que tiene mayor atención en mi vida en este momento, dentro de otras cosas. Díselo con reverencia, pero sé, Señor, que tú eres justo, y sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y entonces yo voy a recoger las palabras de Habacuc, que son tu palabra, y las voy a empezar a operar en mi vida ahorita, en este instante. Ya entendí lo que es aguardar, ya entendí que tengo que estar firme en la fe, ya entendí que tengo que estar atento, velar, para que en el momento que tú decidas, no yo, tú, yo esté atento en el momento indicado para recibir tu palabra. Y entonces sabré lo que tú ya hiciste. Por eso nos dicen Romanos, antes que tu problema que ahorita en el que pensaste, antes, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Cuando tú estás argumentando
con esas verdades tu fe, entonces empiezas a entender lo que te dice aquí la palabra. Sí puedes ser paciente y tengo que hacer cosas. Antes de eso ya está resuelto. Pero yo no sé cómo. La idea es de que Dios me va a decir cómo y cuándo me lo va a resolver. Precisamente por hacerlo yo no lo he logrado, pero Él sí lo sabe. Y me da esta promesa y yo la creo. Y empiezo a funcionar de acuerdo a lo que Él me dice. Ya pasé por varias vicisitudes, ya pasé por varios problemas, consecuencias ya hubo sobre mi vida. La verdad es que yo decidí, o le hice caso a no sé quién, pero no te escuché a ti. Ahora ya sé cómo quejarme, ya sé cómo preguntarte, y ya sé que hay un tiempo para todo de parte tuya, con la seguridad de que ya resolviste ese problema. Decimos amén. Al justo Dios no lo va a desamparar. Métaselo en su corazón, alimente su fe. El justo es el que aceptó a Jesús, y Jesús ya lo hizo justo, hoy y para siempre. Decimos amén. Créalo, usted lleva esa investidura. El problema del cristiano es que no lo hace vívido, no lo hace real, no lo hace todos los días. Solamente cuando tiene emoción, a veces, bueno, no digo todo el cristiano, algunos cristianos, sino que en el momento de la emoción, en el momento de, ay, sí tengo fe, hoy sí tengo fe, y ya se le pasan unos minutos. No, lo que hace Dios lo hace hoy y para siempre. ¿Cuándo decimos amén? Si no, ¿qué caso tiene? El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Si no, como dice la Escritura en Hebreos, estaría cada rato, estaría teniendo que sacrificar a cada momento, cada año, cada mes, cada día, etcétera, etcétera. Entonces de nada valdría el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús es una vez y para siempre. Una vez aceptaste a Jesús, genuinamente te arrepentiste, genuinamente pediste perdón, le dijiste: tú eres mi Señor y suficiente y único Salvador, entra en mi vida. Entonces la justificación, la regeneración y la santificación de parte de Jesús ya empezó a trabajar en ti. Ahora déjalo, deja que todo eso salga a la luz. Deja que todo eso salga hacia el exterior. No lo estés conteniendo. Eso va alimentando tu fe, te va haciendo firme, y entonces entiendes cómo hablar delante de Dios cuando tienes alguna pregunta que hacer. Si no, eres irreverente. ¿Por qué? Porque no vas bien fundamentada tu pregunta. Vas con una actitud incorrecta, por lo tanto no obtienes la respuesta que deberías o quisieras obtener. Dios es justo. Aprendemos a ser justos. ¿Decimos amén? Entonces Habacuc lo dice de esa manera, nos lo enseña de esa manera, para que entonces entremos en lo segundo que quiere hacer Dios en nosotros. ¿Ya tomaste esa actitud? Ahora viene una respuesta de parte de Dios en el versículo 2 del capítulo 2 de Habacuc. ¿No se ha salido de ahí, de ese libro? Dice: y Jehová me respondió. ¿Quién le respondió? Jehová. Y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc estaba delante de Dios. Tenía una queja, una duda, una pregunta. No duda en cuanto a quién es Dios, sino duda en cuanto a saber qué hacer, qué está pasando y cómo vas a actuar. Ya nos dijo cuál es la actitud que debemos de tomar. Él la tomó. Y después dice: Él me va a responder, y ya Dios le estaba respondiendo. ¿Y cómo le estaba respondiendo Dios? Dice: ahora que te estoy respondiendo, escribe la visión. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 1 que ese profeta vio la visión. ¿Decimos amén? Y la visión, cuando es de parte de Dios, es clara, no es confusa, es entendible para ti. Y en esa visión tú ves las acciones, tú te ves actuando ahí durante todo el proceso, hasta verte en un punto final, en una meta. El sueño guajiro del humano es como el de aquel anuncio: ya me vi, compadre. ¿Usted quiere verse así como yo me vi allá en Europa? Ya me vi. Por lo menos en Cancún, ya me vi, compadre. ¿Sí? Ese es un sueño guajiro.
Porque si te quieres ver cómo llegar a Cancún, dices, ay no, que me saqué la lotería, que la hermana me pague el viaje. ¿No ha puesto Dios eso en su corazón? ¿Seguro? En fin, nos vamos a la fácil. Eso no es la visión de Dios. El profeta estaba viendo la visión y le estaba diciendo, ahora, lo que tú estás viendo, que yo te estoy permitiendo ver, ahora lo vas a escribir. ¿Ve qué interesante, qué hermoso es Dios? Dice, escríbelo en tablas, porque en ese tiempo se utilizaban tablas para escribir, aparte del papiro y otros materiales. Escríbelo en tablas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. Se usaban las tablas para ponerlas en una esquina, para ponerlas en un lugar visible y todos se enteraran de lo que querías anunciar. Ahora le dice a él, ahora escribe mi visión para que el pueblo, mi pueblo se entere de lo que yo te estoy dando a conocer, a ver, para que se pueda resolver todo este tremendo problema. ¿Decimos amén? ¿Cómo podemos ahora nosotros, después de recibir la visión de Dios, escribirla? Es muy sencillo. No busque tablas, o búsquela si quiere, como aquella. Si tiene el arte de hacer eso, hágalo, no hay problema. Si usted lo hace en mármol, si usted lo hace en bronce, si lo hace en oro, lo puede escribir. Lo que Dios le esté dando, escríbalo. Si usted tiene el Twitter, ¿cómo se dice? Twitter. Eso. Si tiene Facebook, si tiene correo electrónico, si tiene el WhatsApp, ¿qué más? Instagram. ¿Sí? ¿Qué más? Celular. También puedes escribir mensajes. Pues úselo. ¿Sabía usted? No lo sabía, se lo voy a decir, porque lo acabo de checar. Para gloria de Dios, a la actualidad, en Ustream, o sea, las visualizaciones que se ven en ese medio, son 1009. 1009 personas han visto las predicaciones. Y en YouTube van 984 personas que han escuchado la predicación. Dices, ay, qué poquito. Bueno, eso multiplíquelo por todas las personas que en ese momento estuvieron escuchando y viendo la palabra de Dios. A eso agréguele que casi a diario escribo en el muro las buenas nuevas de Jesús, y en el grupo que se llama Mujeres Compartiendo, y que lo leen no solamente cristianos o cristianas, sino gente que todavía no se convierte, pero que está ahí atento a lo que se está escribiendo de parte de Dios. Eso, si nosotros hiciéramos caso, imagínense cuánto evangelio ya fuera conocido por muchísimas personas. Y no solamente poner, me hice pipí. Ay, tengo asco. Uy, me fue mal. Ay, qué pesado. Mire, póngalo si quiere. Está bien, no hay bronca. Póngalo. Otras cosas que no puedo pronunciar que también veo ahí escritas. ¿Sí? Pero ¿por qué no hacerle caso a Dios? Nosotros, los cristianos, los que estamos aquí. ¿Cuántos decimos amén? ¿Usted es justo? Siga lo que dice hoy la palabra. Consérvate fiel a la palabra. Consérvate fiel a Dios. Hace 2600 años, apenitas que le acabo de hablar a Habacuc, hoy nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, toma esta actitud, yo te voy a dar a conocer qué es lo que tienes que hacer, cuál es la visión, porque ahorita lo estás viendo con tus lentes, quítate los lentes y ponte mis ojos, para que veas con mis ojos lo que yo estoy viendo, que es muy diferente a lo que tú ves con respecto a la situación de violencia, de inseguridad, de drogadicción, de prostitución, de pederastia, de pornografía, etcétera, etcétera. Con respecto a todo eso, déjame mostrarte cómo lo veo yo. Y lo empiezas a escribir. Lo empiezas a escribir en un medio electrónico, en una hoja, en una tabla,
Aquí no. Bueno, solamente que sea de Dios y te permito que escribas en la pared de tu casa, en un cuadro, donde quieras, escríbelo y dalo a conocer. Dice, para que corran ahí y vean qué está sucediendo de parte de Dios. Aquí es muy fácil, dice, oye, ya está el noticiero, y ¡pum! Rápido el noticiero. Pero llegas tú un perro con la noticia de Dios, no se para ni el perrito del espejo. Nadie te hace caso. Tal vez porque no hemos hecho lo suficiente. Pero si usted empieza hoy a hacerlo, seguramente usted va a estar bendiciendo a muchas personas que ni se imaginan. Es un gran privilegio que en Ecuador estén siguiendo la palabra de Dios. Es un gran privilegio que en Ecuador difundan cada mensaje que se da aquí los domingos. Y por eso de hace tiempo en adelante puse de Veracruz para todas las naciones. Porque esa es la visión. De aquí, de este pequeño espacio de tierra, para todas las naciones. El internet nos ayuda. El Facebook nos ayuda. Entonces, ¿Dios tiene razón? Sí, se puede, sí. Ahora es más sencillo que Habacuc. Habacuc tenía que agarrar una tabla y ahí ponerle con su letra toda fea. A ver si le entienden. Aquí dice, y tenía que ir a ver hasta allá. Ahora no, usted ya en la comunidad de su casa, se vuela la señal del vecino, no, eso. Pague internet. O por el celular, o wifi. ¿Verdad? Y ya. Usted ya trae ahí todos los mensajes de parte de Dios. Dice, oye, ¿a poco la Vera está escribiendo eso? Sí. Dice que Dios le habló. Pues vamos a ver, al menos por curiosidad se acercarán a Vera mañana. A Brenda. La receta de recetas acaba de ser publicada. Jamás a ningún chef en el mundo se le ocurrió. ¿Verdad, mi vida? Todo viene de parte de Dios, pero tenemos que hacer algo, tenemos que recoger la visión de Dios. Ahora ya, véalo en cada una de las circunstancias verdaderamente graves. ¿Tiene alguien en la familia que es corrupto? No me responde. No me responde. O a lo mejor usted anda de corrupto. Soy cristiano. No sé, ahí examine su corazón. ¿Tiene alguien en la familia con un gran problema? ¿Usted está metido en un gran problema? La violencia, la inseguridad ya hizo crisis en su vida o en algún conocido. Las ofertas de trabajo, ¿cómo están? Dices, son muchos problemas. El que no tiene a Dios se desespera y dice, ahí nos vemos. Pero el que tiene a Dios, escucha esta palabra, la haces tuya y la empiezas a vivir. ¿Qué te va a proyectar Dios? No lo sé. Y muy probablemente sea algo que, según tu parecer y tu criterio, sea algo ilógico, algo que no va con lo que tú estás preguntándole a él. Hazlo. Habacuc le dijo, Señor, ¿por qué no tú haces? Y el Señor, te voy a mandar caldeos. Pero si están rete malos estos, son re malos y me mandas más malos. Decimos amén. ¿Se fija cómo actúa Dios? Dice Dios, mira, pero los malos van a acabar con los malos. Oye, pero pensándolo bien, Dios, estos malos van a ser peor que la carne de puerco contaminada. Dice, ok, también te voy a dar respuesta. Pórtate bien tú. Y ahí es donde viene así la bolita y ¡pum! Uno va a Dios, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia a la iglesia, cambia al pastor, cambia a todos, Señor. Déjame a mí solo con las bendiciones del cielo. Y el Señor te va a llevar, mira, voy a poner a este pastor, ese más malo, todavía se te va a aventar del púlpito, ahí te va a aventar. Oye, Señor, pero todavía va a estar peor el asunto, sí, porque este empieza a las 11, pero este mismo a las 7 de la mañana, no. ¿No le ha pasado algo así? Usted le está pidiendo a Dios, Señor, es que ese jefe ya no lo aguanto, cámbialo. Y le trae otro peor que lo anterior. A
mí ya me pasó. Hasta hoy comprendo. Mi pastor me dijo algo bien sencillo después de que me quejé con él. Oye, Miguel, que es así, que para allá y para acá. Y él era muy paciente para escuchar. Y me dice, oye Luis, ¿y quién es el que conoce a Cristo? Yo estaba por teléfono. Pum, se me dio el teléfono. Ok, Dios te bendiga, hermano, gracias. Así que no se asombre de lo que Dios le va a responder. Estamos viendo un vívido ejemplo de un gran profeta llamado Habacuc. ¿Cómo se quedó? Señor, más malos todavía, va a estar peor el asunto, pero mira, vas a hacer esto tú. Ya decía yo, no, me voy a guardar, voy a estar firme, voy a velar y voy a decir lo que tú me digas. ¿Decimos amén? Bueno, así estamos en ese orden de ideas en cuanto a que escribimos la visión. Ya vimos cómo sí se puede escribir la visión, pero hay una manera todavía más hermosa de escribir la visión de Dios, mucho más hermosa y de gran privilegio y de gran bendición. Nada más, va a regresar a Habacuc. Vaya a 2 Corintios, al capítulo 3, versículo 2. Y dice así: nuestras cartas, está hablando Pablo, sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas, ¿por cuántos? Por todos los hombres. En ese entonces no había internet, hermano, no había computadora, no había cuadernos Polito. ¿Quién usó los cuadernos Polito? Andrés, tú sí usaste Polito. Y los jóvenes, ¡ay, padre! Versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de quién? De Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando Dios escribe, cuando dejas que te escriba en tu corazón y tú eres fiel a Dios y sigues lo que te está diciendo y das a conocer la visión que Dios puso en ti, que traducido es que lo que Dios te dio lo creíste y lo empezaste a vivir. Las demás personas empezaron a ver lo que Cristo estaba haciendo en ti y empezaron a creerle a Cristo y empezaron a dejar que la misma pluma que provocó en ti la transformación, esa misma pluma ahora está escribiendo en el corazón del que tú estás bendiciendo. ¿Decimos amén? Cuando Dios escribe la visión en ti, dice: ahora escríbela, pero escríbela con hechos. No solamente escríbela, ahora esa palabra que escribiste, vívela, que todos se enteren. Ojalá que todos hiciéramos lo mismo, que todos se enteren: soy cristiana, soy cristiano, amo a Jesús. No voy a ese lugar porque amo a Jesús. No hago estas cosas porque amo a Jesús. Jesús transformó mi corazón. Yo antes me metí a ese lugar, yo antes hacía esas cosas, pero Jesús transformó mi corazón y salí de una vida llena de graves problemas que no solamente me afectaron a mí, sino a muchos seres queridos. Pero mi egoísmo y la dureza de mi corazón no me permitían verlo. Pero ahora que Cristo llegó a mi vida y habló un domingo conmigo y me dijo: yo tengo una visión para ti, yo le creí y empecé a escribirle en mi vida y a vivirle en mi vida. Ahora todos corren a ver lo que Cristo hizo a mí. De una ofrenda de paz. ¡Aleluya! Esas son las cartas más hermosas. Volvemos a Habacuc. Entonces no dejes de confiar que esto se cumplirá. En el versículo 3 dice: aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El lenguaje bíblico, el lenguaje hebreo, usa mucho este tipo de retórica, esta forma de escribir los tiempos gramaticales, porque dice, aunque la visión tardará, está hablando en futuro, tú dices, bueno, hacia adelante, tanto tiempo. Dice, aún por un tiempo, después te dice Dios, mas se apresura hacia el fin. Te está hablando del presente. O sea, no estoy diciéndote, espérate hasta que llegue la bendición, sino que te está diciendo Dios, en el presente te estoy bendiciendo ya. Y esto es verdad, esto no es mentira. Así que al estar haciendo y creyéndome a mí, entonces puedes esperar para que llegado el momento que va a llegar, tú seas bendecido ricamente. ¿Decimos amén? Algunos teólogos aquí dicen que hablan de la segunda venida de Jesús. Puede ser, yo creo que sí. Pero también te habla de lo que tú puedes estar viviendo en este momento con respecto a la visión que Dios te va a dar por fe y en fe. ¿Decimos amén? Y entonces dice este versículo tan maravilloso, el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Iglesia, lo que tú creas esta mañana de esta palabra y le permitas a Dios que sea real en medio de tu vida, te va a permitir entender más que nunca lo que significa este versículo, lo que significa esta palabra. Porque de aquí en adelante tú ya serás una persona más entendida con respecto a que por un lado estamos en medio de un mundo caído y los problemas van a seguir, y que los hechos que se están suscitando vienen de otras causas de mucho tiempo atrás. Esto no se generó ayer, ni antier, ni el sexenio pasado. Esto viene de muchos años atrás. Y para que esto tome otro giro, Dios necesita que su pueblo sea entendido en su palabra. Y que a través de su pueblo seamos esas cartas vivientes que podamos transmitir la visión de parte de Dios a aquel que todavía no le conoce o todavía no le cree. Si nosotros estamos dispuestos a hacer eso, entenderemos mucho más acerca de poder vivir y de vivir en fe. Y entender que entonces, siendo justo, de acuerdo a Dios, me permite tomar su palabra y hacerla, poder vivir las consecuencias de vivir la palabra de Dios. Y entonces entiendo que cuando dice el justo por la fe vivirá, entenderé que lo contrario será que si yo permanezco injusto, sin fe, no viviré. Porque entonces, ¿de qué me estaré quejando a Dios de injusticias cuando yo soy injusto? ¿De qué estaré quejándome yo ante Dios de lo que son sus promesas si yo no le creo? ¿De qué estaré quejándome de que me siento muerto en vida cuando lo anterior me ha llevado a una vida de pecado, de error y de irreverencia a Dios? Aún así, y dicho con todo respeto, si tú llegaste a este extremo, o estás por llegar, o empezabas, hoy Dios tiene una gran palabra para ti, una gran promesa. Jesucristo hace 2000 años vino para establecer un nuevo y mejor pacto. Por medio de su sacrificio y de dar su vida por ti y por mí, se lavaron todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Gracias a eso y de dar su vida, por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo resucitó y en el poder del Espíritu Santo regresó al lugar de gloria, a la diestra de Dios. Desde ahí, permanentemente, ¿cómo es? Permanentemente
está intercediendo por ti y por mí. El problema es que no le creemos o despreciamos esa intercesión. Pero hoy puede cambiar todo esto. Hoy puede haber un cambio en el sentido de tu vida y tomar el sentido de Dios. No te dejes llevar por pensamientos tan superfluos que luego publican. Dale sentido a tu vida. Eres el dueño de tu vida. Decide lo que tú quieras, no te dejes vencer. Pero nunca pone en quién voy a fundamentar esa acción. Nosotros siempre diremos, en Cristo Jesús sí puedo tomar un sentido correcto. En Cristo Jesús todo lo puedo lograr. En Cristo Jesús soy transformado a la imagen y semejanza de mi Creador. En Cristo Jesús yo vivo por medio de la fe, porque vivo en su justicia. De tal manera que hoy tomaré esta palabra para mí y voy a estar muy atento a escuchar lo que Dios me va a decir, porque eso será el inicio de muchas respuestas para mi vida. De tal manera que ya dejaré de hacer las cosas como yo pienso o creo o me dijeron. Lo voy a hacer de acuerdo a Dios. Él conoce mi vida, conoce mi destino y conoce todo lo que yo tengo que hacer. ¿Quién más que Él? Sino Él. Y entonces, el mismo profeta, por eso le llaman el profeta poético, termina diciendo en el capítulo 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no existiese ninguna solución aparente delante de mí, aunque el cielo estuviera más negro que nunca, aunque las circunstancias se volvieran más adversas, aunque el muro que dista entre esa solución y yo se levantara más alto todavía, en la peor de las circunstancias, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierras, ágil, y en mis alturas me hace hablar. Cuando estas palabras las trae para usted y las empieza a creer y las empieza a vivir, déjeme decirle que va a ocurrir algo maravilloso. Usted va a dejar de tener ese mal hábito de enfocar su vista, toda su atención al problema. Porque el problema cada vez es más grande, el problema cada vez es más cruel, el problema cada vez es más negro, el problema ya no tiene solución, así se enfoca su vista. Pero si usted le cree a Dios, Dios va a captar su atención y le va a hacer voltear hacia arriba, donde está Cristo. Y ahí usted va a encontrar en el corazón de Dios la visión que usted necesita, la palabra que tú necesitas. Ya dependerá de ti si le crees y la pones en práctica. Yo te aconsejo que sí. Y entonces dirás, ahora soy justo y por fe voy a tener vida y vida en abundancia. Ya no más, ni un solo día más de angustia innecesaria. Ya me cansé, ya derramé todas las lágrimas habidas y por haber. Ya me quedé súper adolorido, que el dolor ya no tiene una parte de mi cuerpo donde situarse. Ya dejé muchas horas en vela. Ya tengo tantas enfermedades que ya no sé a cuál ponerle atención. Mi tranquilidad se fue, mi paz se fue. Pero hoy la palabra de Dios viene como un remanso para mi vida. Y tú decides en este instante si la crees y la tomas, para que entonces, como te vuelvo a repetir de aquí en adelante, dirás, yo soy justo
hacer sentir en ti que Él te ama. Quiere convencerte de que la visión que Él tiene es perfecta, no como la tuya, y no te va a ofender ni te va a faltar al respeto. Quiere persuadirte a que tomes la gran decisión de decirle: Señor, te entrego todo mi corazón. Quiero estar atento a esta palabra y vivirla. Quiero pedirte perdón porque no usé la manera correcta para dirigirme a ti. Me quejé irreverentemente delante de ti. Pero creo que hoy, Señor, tu palabra, que es viva y es eficaz, me ha convencido y ha llenado de esperanzas vivas mi vida. De aquí en adelante, Señor, buscaré lo que tú ves para escribirlo en mi corazón. Y sé que no solamente bendecirá mi vida, sino que también, Señor, quiero ser instrumento para bendecir a muchos más. Y puedo echar a volar, Señor, mi imaginación inspirada por ti. Y poder ver cómo, si una persona puede ver en mí la visión que tú formaste e hiciste, esa persona irá a su casa y podrá bendecir a su familia. Y esa familia que estaba al borde de la quiebra, al borde del fracaso, será levantada por el poder de tu Espíritu Santo, porque yo hoy, Señor, hice caso a tu palabra y pude ser un instrumento tuyo, para que de la misma manera que escribiste en mí, estuvieses escribiendo en el corazón de esa persona. Traiga su mente a su familia. En primer lugar, traiga su mente a su familia. Ahí quiere empezar Dios. Ya la tiene en su mente. Ahora vaya a su propia mente, a la de usted. Y dígale: Señor, borra todas las visiones que no son tuyas. Si son todas, todas. Purifícame, santifícame en tu verdad. Déjame empezar a ver tu visión, déjame empezar a ver tu voluntad. Sé que vas a empezar por mí y quiero aceptarlo, Señor. Quiero de una vez por todas convencerme, acercarme a ti confiadamente y creer que eres un Dios bueno, que también eres un Dios justo, pero por sobre todas las cosas eres un Dios de amor. Y que la visión tuya para mi vida es que yo sea salvo y goce por toda la eternidad contigo. Y no solamente yo, sino también mi familia, Señor. Lo creo, lo consigo.
maduremos, que no descuidemos nuestra relación con Dios y que permitamos que Él sea el que escriba en nuestro corazón y que nos comprometamos fielmente a Dios para que su voluntad se pueda hacer real a través de nuestra vida. Y entonces podamos ver este lugar lleno, de petantes lleno, y muchos lugares que van a ser sembrados por la palabra de Dios llenos, para la gloria de Dios. Pero en primer lugar, entrégale tu vida al Señor y entrégale a tu familia al Señor. Y a partir de hoy, haz viva esta palabra para que el día de mañana tú puedas ver esa restauración completa. No hay justo, entiéndeme, ni créelo. No hay justo perdedor. El justo será de acuerdo a Dios. Y sea la manera que sea en que parta de este mundo, todo justo no es desamparado y es más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es la convicción. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la fe que vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Él. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga. Gracias, allá en casita, que Dios los bendiga. Y para despedir